¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Te queríamos consultar, porque tenemos la información de que está creciendo mucho la consulta de adolescentes por depresión y ansiedad. ¿Este es un fenómeno que empezó a notarse durante la pandemia y pospandemia? Sí, fundamentalmente en la pospandemia. Fundamentalmente ahí vemos, ¿sí?, las consultas, cómo se han ido incrementando respecto a este tipo de patologías. Un 30% aproximadamente han aumentado las consultas por trastorno depresivo mayor. Claro. Y conjuntamente con trastornos de ansiedad, asociados con otros trastornos, como por ejemplo trastornos alimentarios. ¿Pero eso es por el encierro de la pandemia? ¿Fue eso? No. Esto son multicausales, es decir, no es una causa. La pandemia activó, potenció la aparición de estos cuadros, porque hay una personalidad de base, una personalidad más vulnerable que está predispuesta a tener este tipo de cuadros. Claro. ¿Y cómo se manifiesta la depresión en los chicos? ¿Cómo uno lo puede identificar? Mira, en los niños fundamentalmente se manifiesta por ansiedad, irritabilidad, ¿no?, dificultades en el sueño. En los adolescentes ya tienen cambios mucho más notorios, como por ejemplo la anedonia, es decir, la falta de interés por las cosas, ¿no?, que a veces se confunde con el comportamiento de la conducta A eso quería preguntarte, porque muchas veces el adolescente es vago. Hay una terminología del adolescente, es me da paja. Me da paja. Todo. Entonces, ¿cómo diferencias esa cosa de me da paja a estoy deprimido? Que realmente hay tristeza, ¿no? Uno siente la tristeza en el adolescente. Y también hay cambios en el sueño, cosa que también se puede confundir porque están con las pantallas. Suele dormir mucho el adolescente, ¿no? Y además estás con las pantallas. Hasta la madrugada. Claro. Y después aparecen cambios en el peso corporal, por ejemplo, bajo peso o aumento de peso, cuando no lo había tenido. Esas son ¿cuáles son las primeras señales que La tiene tristeza, que uno siente también como adulto, la tristeza del otro, la tristeza adolescente. La falta de interés por las cosas, cambios en el sueño, cambios en el peso corporal, o bien la presencia de inquietud, ¿no?, ansiedad, empieza a deambular, quiere hacer cosas, o la inhibición, está tirado en la cama y no puede hacer nada. Incluso la falta de higiene, por ejemplo, o no quiere comer. ¿Y cómo hace a ver, están ustedes los profesionales, ¿no? Pero ¿cómo llevas, cómo convences a un chico, de qué forma para acercar a solucionarlo? Bueno, fundamentalmente es un trabajo en conjunto, también entre padres, clubes, la escuela, ¿no?, como para desde distintos ámbitos ayudar al adolescente a que pueda consultar. Y después, bueno, hay un límite que también los padres tienen que poner. Bueno, venís a la consulta y venís a la consulta, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando van a la consulta? Un pibe que no tiene interés, que, digamos, si no tiene interés por nada, ¿está interesado por una consulta? No, generalmente el interés pasa por los padres. Claro. Sí, pero también los padres tienen que explicar el porqué de la consulta. No venís y venís, nada más. Claro, no es de prepo. No es de prepo. Te pongo en la puerta del consultorio y te vengo a buscar una serie un de rato. argumentos válidos, ¿no?, por los cuales se indica la consulta o el padre propone una consulta. Generalmente la consulta primero es de los padres con el profesional. Se cita a los padres para poder, saber en qué punto estamos parados respecto a la intensidad, la gravedad del cuadro, y luego se cita al adolescente o al menor. ¿Cuánto de una depresión puede explicarse en las pantallas? Se explica, sí, generalmente por los mensajes. Los jóvenes comparten mucho, aunque aparte te diría gran parte de su vida por las pantallas. ¿Por el contenido? Por el contenido. O por el medio en sí mismo? No, por el contenido. Por el contenido. El contenido, un contenido cuasi, de crítica existencial, de devaluación personal, ¿no? Algo de pérdida del sentido de la vida, que pero aparece hay algo de también. FOMO, de quedarse fuera el tema de los estereotipos corporales, recién lo decías. Claro, exacto, eso también está. Bueno, la serie Adolescencia pone en evidencia muchas cosas que siempre las venimos viendo ya desde hace tiempo. Pero el otro día hablábamos con un fiscal que decía que le había llamado la atención positivamente las cosas que reflejaba la serie y que habría un debate interesante. Vos, como especialista, ¿qué cosas ves interesantes en que la gente vea en esa serie, que le preste atención a qué cosas? Me parece fundamentalmente que los jóvenes tienen códigos de interacción, códigos de conexión que los adultos no conocemos. Mirá. No conocemos. Y esto pone en evidencia... Dame ejemplos, porque yo creo que entiendo todo lo que hacen mis hijos. ¿Con qué me pueden llegar a sorprender? Claro, por ejemplo,
Incel. ¿Qué es incel? Incel terminología, claro. La terminología. Hoy la terminología incel entre adolescentes es conocida. Yo en el año 2016... El incel es el célibe involuntario. El célibe involuntario. El virgo, el que se dice comúnmente claro, el virgo, el que por se más que quiera no le da bola a nadie. Claro. No atraído por las chicas, el que se siente un raro, ni siquiera un nerd, o por ser inteligente o por ser un traga. No, se siente realmente fuera del sistema de lo erótico y de la conquista amorosa. Qué locura cómo cambió, porque vos decías recién la palabra traga, era como el nerd. Claro. Y ahora tiene que ver con incluso la sexualidad. Con la sexualidad, con el atractivo sexual, con la belleza hegemónica también. Les decía que en el año 2016 escribí un artículo sobre los hombres que buscan su propio camino, que fue un colectivo, y lo sigue siendo un colectivo, que surge en Estados Unidos, de hombres que frente a las mujeres dicen no queremos más relaciones con mujeres, no porque seamos homosexuales, sino porque nos complican la vida. Mira. ¿Sí? Este grupo se llamó Hombres que siguen su propio camino en el año 2016, que son un poco los precursores de la terminología incel y de la ideología incel. Claro. ¿Qué sabemos nosotros como adultos de esto? Y la película lo pone en evidencia. Que hay muchos chicos justamente que se sienten fuera de, fuera del sistema de la belleza hegemónica, de los códigos de atracción, de los códigos de conexión, y se van aislando. ¿Y los padres tienen dónde ir cuando ven que sus hijos tienen este problema? O sea, ¿las prepagas cubren el tratamiento? ¿Puede ser un tratamiento prolongado, no? ¿Las prepagas lo cubren? ¿Hay centros de atención pública como la gente que, por ejemplo, no tiene una prepaga, que son muchos? Claro. Pero existen. Mira, este estudio, ¿no?, del 30% aproximadamente del aumento de los cuadros depresivos surge del Hospital de Clínicas. Por ejemplo, estamos hablando de un servicio de salud mental que siempre fue un servicio de excelencia en un hospital público. Hay otros hospitales, la mayoría de los hospitales tienen servicio infanto-juvenil y asesoran también a las familias. Las prepagas también tienen que cubrir orientación familiar. ¿Tienen que cubrirlo? Más los tratamientos, sí, exactamente. Ahí hay algo que llama la atención y es que hay cuadros de depresión o ansiedad en entornos familiares que parecen no disruptivos, digamos. Exacto. Está todo bien, pero el chico por algún motivo, no sabemos cuál, está deprimido. Sí, está todo bien en apariencia y por lo bajo no está en nada general, bien. ¿qué es lo que está pasando y a qué hay que prestar la atención? Mirá, lo que pasa fundamentalmente es que hay una desconexión entre padres e hijos. Viven como en mundos aislados. ¿Sí? Bien. Los padres con sus cosas, con sus responsabilidades, con sus requerimientos diarios, con el estrés cotidiano, con la cantidad de horas de laburo, ¿sí? Y también con la dificultad o no saber cómo comunicarse con los hijos en esta instancia de redes sociales, de nuevos códigos. Perdón, ¿y qué ejercicios puede hacer uno como padre? Porque la verdad que yo no soy madre, ¿no? Pero me imagino, digo, bueno, revincularme con mi hijo o ver cómo lo hago. No sé qué hacer, no sé qué establecer. Mirá, hay algo muy sencillo que uno puede hacer, por ejemplo, en el momento de encontrarse con los hijos, que realmente sea un momento... Hay algo complicadísimo que es hablar. Hablar. Por eso. Un momento de encuentro. Pero que lo veo. Y hablar. Lo Claro. miras a los ojos, le haces un par de preguntas, él te contesta, le haces otra pregunta, él te contesta, lo miras a los ojos, lo lees un poquito a ver si se bañó, si no se bañó, y ese es un principio de conectividad. Eso, es decir, mirar a los ojos es tener en cuenta al otro. Claro. No te miro y miro el celular. Los celulares fuera en esos momentos. Es muy difícil ¿sí? eso, ¿eh? ¿Hablar con tu hijo? No, quiero decir que veo cada vez más padres que realmente incluso utilizan el celular como para que se distraigan. Mantenerlo Claro. entretenido, Entonces en sí, algún por punto supuesto. estás incentivando eso. Así surge todo, porque si el chico ve al padre todo el día con el celular, ¿no?, o justifica que lo tiene que usar o por trabajo, porque tiene que mantenerse en contacto y no lo puede dejar, bueno, entonces es una figura identificatoria para el chico. Walter, vos hablabas de esta cuestión de los vínculos, lo atractivo, lo sensual, lo sexual. ¿Los adolescentes del día de hoy están sexualizados como hace años? No, bajó muchísimo, ¿no? Bajó muchísimo. No está esta idea, bueno, el debut sexual, esta cosa, me una parece paradoja que con está lo que... absolutamente apagado. apagado. Es lo que sucede, esto te decía, parece que está todo hipersexualizado, Claro, hasta los adultos. porque tienen acceso a un montón de cosas, de imágenes sexuales y videos sexuales. Y actúa en contra. Pero están asexuados los adolescentes. Están asexuales en realidad porque baja el deseo ¿sí?, sexual, o no tienen... Fíjate que ha aumentado muchísimo el colectivo de asexuales.
Las personas asexuales son jóvenes o adultos que se dan cuenta que son asexuales, que no sienten atracción por cuestiones corporales, físicas, como es un determinante social y cultural que primero te entra por los ojos y después vas conociendo a la persona. Las personas asexuales dicen, no, a mí no me entra por los ojos, a mí me entra porque si yo conozco a la persona hablando, ¿no?, o expresando afecto, entonces eso sí me atrae, pero no lo físico. Yo no quiero vivir bajo esa pauta o ese parámetro de que me tiene que atraer por lo físico. Claro. Y los jóvenes también dicen, yo no quiero vivir bajo la pauta de que porque soy joven y tengo las hormonas en ebullición, tengo que sentir deseo sexual. ¿Y por qué? Si no lo siento todavía, ya lo sentiré o veré qué pasa. El deseo sexual, porque tengas muchas hormonas o las hormonas de la adolescencia, puede no aparecer. Claro. Pero tenemos esa idea de que porque sos adolescente todo tiene que fluir. Claro. Vivís alzado, como cuando éramos chicos. Vivís alzado. Walter, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Walter Guedín es médico, psiquiatra. Y ante cualquier duda lo principal que hay que hacer es consultar. Consultar, el que puedas consultar y él te va a saber derivar. Bueno, hablando de consulta, vamos a ver cómo está la economía. Nos vamos a la redacción. Allá está Pablo Fernández Blanco.